Pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura, que aunque breve, vamos a rendirle culto a nuestra Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Dice a la Escritura, 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos, amado Dios. Una vez más nos exponemos a la enseñanza de la Escritura. Creemos firmemente que tú puedes hablar al corazón cada vez que ella es expuesta, y así oramos en esta mañana, que seas tú hablando. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos. Deseamos, Padre, que tú seas glorificado al tratar y confrontar con aquellos pensamientos que hay dentro del corazón. Y pedimos, Padre, que seas tú el que obres, porque tú conoces cada corazón, cada necesidad y cuál es la situación delante de ti de cada uno. Así que confiamos y esperamos que tú obres salvando a aquellos que no te conocen aquí, y rogamos, Padre, que edifiques tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, también pueden tomar asiento. Damos gracias de ver a Cristina una vez más con nosotros. Damos gracias de ver a Diego también una vez más con nosotros aquí en la reunión. Y solamente así una acotación, lo que José decía, que quería escuchar todo el tiempo música, es lo que le pasa a mucha gente que está sin Cristo. ¿Qué es lo que no quiere una persona que está sin Cristo? Escuchar los pensamientos de su corazón. Y por eso trata de acallar la voz de la conciencia, le llamamos, que cuando se apaga todo sonido empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando adentro. Y por eso queremos acallar esa voz que nos está diciendo que hay algo adentro que no está bien, la queremos apagar con otras cosas. Y por eso es que la gente quiere estar todo el tiempo escuchando algo, que haya algún sonido, y es para no escucharse a sí mismo y ver que realmente necesita a Cristo, ¿verdad? Muy bien, pensaba en eso mientras estaba ahí dando su testimonio José. Bueno, la carta de 1 Corintios inicia con los saludos que se ajustan a la formalidad de la época, o sea, la época cuando fue escrita esta carta. ¿Sí? Había una formalidad, había una forma para poder escribir las cartas, y los apóstoles respetaban la formalidad. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces nosotros renegamos de las formalidades, no somos de los que idolatran la formalidad, pero sí tampoco nos vamos al otro extremo, porque los apóstoles respetaban las cuestiones de la forma de la época. ¿Y qué era la formalidad en el tiempo de Pablo cuando escribió esta carta? Bueno, que la carta inicie con tres cosas: mencionando quién escribe, en este caso el escritor, ¿sí? Aquí de la carta, mencionar a los destinatarios para quien está escrita la carta, y además dar una expresión, yo puse, de buenos deseos, como para resumir lo que siempre hay, que en este caso Pablo dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas tres cosas siempre tenían que estar en las cartas. Si usted las lee, las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, que son 21, va a ver que hay esta cierta estructura que puede variar, ¿sí?, según a quién se le está escribiendo, pero siempre va a tener estas tres cosas: el escritor, los destinatarios y una expresión de buenos deseos. Bueno, la ventaja de los saludos en una carta es que ya al predicador le da la estructura para el mensaje que tiene que compartir, ¿sí? Esa estructura que tiene el saludo es la estructura de nuestro mensaje en esta mañana. Hablaremos de dos de esas tres cosas por cuestión del tiempo. Vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del escritor en esta mañana y vamos a hablar de los destinatarios. Bueno, el escritor de esta carta, como dice el texto allí, es Pablo, ¿sí? Que para esta época, cuando Pablo escribe esta carta, tenía unos 53 años más o menos, ¿sí? 53, 54 años, ¿sí? Y la salvación del que nosotros conocemos como el apóstol Pablo había ocurrido unos 20 años antes de cuando esta carta fue escrita, ¿sí? Y había ocurrido mientras él iba en el camino a la ciudad de Damasco, al norte de Jerusalén. Relatado esto en Hechos capítulo 9, ¿sí? Y la salvación de Pablo ocurrió mientras él estaba persiguiendo al cristianismo, ¿sí? Él era enemigo, de cuchillo entre los dientes del cristianismo, ¿sí? En Hechos capítulo 26, versículo 11, él relata ese pasado de odio hacia el cristianismo. Decía que él perseguía con permiso del Sanedrín, que eran los líderes religiosos del judaísmo, con cartas de ellos. Él iba con esas cartas diciendo: tengo permiso del Sanedrín, de los líderes,
para encerrar en la cárcel a muchos, dice allí, castigándolos y forzándolos a blasfemar contra el nombre de Cristo. O sea, nosotros vemos a Pablo persiguiendo en Hechos capítulo 9 y no se nos dice el contexto, todo lo que hacía contra los cristianos, pero los arrastraba a la cárcel y además los forzaba a negar el nombre de Cristo con blasfemias, con malas palabras, es la idea allí. Bueno, los obligaba a todo eso. Así era Pablo. Antes de conocer a Cristo en su relación con el cristianismo. Uno piensa un hombre religioso, un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Este hombre realmente estaba bien preparado para conocer a Cristo. Bueno, nada que ver. Odiaba a Cristo y odiaba el cristianismo. Él mismo dice en ese capítulo 26 de Hechos, enfurecido sobremanera, los perseguía hasta el extranjero, pero en el camino a Damasco, el apóstol Pablo, o Saulo en ese tiempo, porque tenía los dos nombres, Saulo y Pablo, se llamaba con esos dos nombres, es salvado por pura gracia. En ese camino a Damasco, mientras dice el escritor del libro de los Hechos, Lucas, dice, Saulo, respirando amenazas. Y en ese momento que él respiraba amenazas, la gracia de Dios obró y lo salvó a sus 35 años, más o menos tenía esa edad, 34, 35 años, cuando fue salvado por Cristo. Así que Saulo en ese momento, cuando fue salvado, él no estaba buscando a Dios. No era alguien que dijo, bueno, la verdad que me empezó a interesar el camino de Dios. No estaba buscando a Dios. Estaba buscando a los cristianos para matarlos, ¿sí? No se veía el apóstol Pablo necesitado de algún perdón, como diciendo, bueno, yo busqué a Dios porque ya no aguantaba más, me veía necesitado de ser perdonado por Dios. No, de ninguna manera. Se creía además justo y bueno, y él perseguía el cristianismo pensando, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. De esa manera estaba persiguiendo el cristianismo. Pero en un instante, y eso fue en un instante, Dios cambió el corazón de este hombre Saulo. Y de ser un furioso perseguidor de la iglesia, Dios lo transformó en el más ferviente servidor de la iglesia cristiana. Y eso sucedió en un instante. Ese es el poder transformador del Evangelio. Que de aquel que tiene un corazón cerrado, endurecido, en un instante, la voz de aquel que creó todas las cosas dice, vive, y la vida surge en el corazón de una persona, y de no amar a Cristo enseguida se postra de rodillas y le dice, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Porque eso fue lo que dijo Pablo apenas el Señor lo salvó. 11 años después de haber sido salvado, ¿sí?, de su conversión, es enviado por la iglesia de Antioquía, que Antioquía está al norte de Jerusalén, es enviado como apóstol misionero a los gentiles. Uno dice, ¿qué pasó con Pablo después que se convirtió? Bueno, estuvo como 14 años, entre 12 y 14 años, reuniéndose en la iglesia de Antioquía como miembro de la iglesia, y cuando es hallado, mencionado en Hechos capítulo 13, dice que Saulo servía ahí como maestro, enseñando la palabra de Dios. Así que Pablo tuvo una vida de iglesia, que no siempre recordamos, antes de ser enviado por los líderes de la iglesia como misionero. A Pablo no se le ocurrió, dijo, bueno, la verdad que se me ocurre una buena idea, ser misionero. Me voy, hermano, me voy. No, Pablo estaba sirviendo en la iglesia, sujeto a un liderazgo, y fueron los líderes de la iglesia que le dijeron, venga, Saulo y Bernabé, el Señor nos ha mostrado a nosotros y nos dijo que ustedes tienen que salir a la obra a la que el Señor les ha llamado. Así funciona el envío de misioneros a la obra misionera. ¿De dónde nace? De la iglesia, no nace de institutos bíblicos. Nació de la iglesia. ¿Y quién tiene la motivación y da el puntapié? Los líderes de una iglesia son los que dan puntapié inicial para que la obra misionera sea llevada adelante. Así sucedió con Pablo mientras estaba en la iglesia de Antioquía, 11 años después de su conversión, enviado por la iglesia como apóstol misionero a los gentiles, ¿sí?, confirmando justamente los líderes de la iglesia el llamado que Dios había hecho a Pablo en su conversión. Cuando él se convirtió, el Señor le habló y le dijo, vos vas a anunciar mi nombre a los gentiles. El llamado ya se le había dado, pero no esperó Pablo sino hasta que líderes de la iglesia confirmasen ese llamado para ser enviado a predicar el Evangelio. Bueno, este Pablo, un judío fariseo, fanático religioso, convertido en un devoto siervo de Cristo, este Pablo fue nombrado apóstol. ¿Notaron allí cómo empieza la carta? Pablo, llamado a ser apóstol, ¿sí? Esa palabra apóstol que se menciona aquí en el texto, ¿sí?, significa uno
es que es enviado. Y indica a alguien que es comisionado para una misión o una tarea. Eso significa la palabra apóstol, ¿sí? Que viene del griego. Y en el Nuevo Testamento esa palabra apóstol es usado para designar de manera especial a los 12, ¿sí? A los 12 discípulos de Cristo y a Pablo. Son 13 en total. Son 13 personas que de manera especial llevaron en el Nuevo Testamento este título de apóstol. A ellos, a los apóstoles, los 12 más Pablo, ¿sí? A ellos les fue concedido un ministerio único. A los 12 y a Pablo les fue concedido un ministerio único. O sea, nadie más en la historia de la iglesia ha tenido, ni le ha sido concedido, mejor dicho, este ministerio de ser apóstoles. El ministerio de apóstol murió y terminó con los 12 y con Pablo. No hay más apóstoles en la historia de la iglesia, ¿sí? Y el ministerio particular que le fue concedido a estos apóstoles, ¿sí? Los 12 y Pablo, era establecer las bases doctrinales de la iglesia. Ese fue el ministerio particular que tuvieron los apóstoles, como lo dice Efesios 2:20, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos pusieron el fundamento de todo lo que la era de la iglesia cree como verdad de Dios. Sí, ese fue el ministerio que le fue dado a ellos. Y además de tener este ministerio único, para este ministerio le fue concedido una autoridad única, ¿sí? Se llama la autoridad apostólica, es una autoridad única que no tuvieron los que siguieron a los apóstoles, que son los pastores. Los pastores no tenemos autoridad apostólica, solamente 12 hombres más Pablo tuvieron lo que se llama en el Nuevo Testamento autoridad apostólica, que es una autoridad única, ¿sí? Y esa autoridad única dada a los apóstoles fue confirmada durante su ministerio por dones milagrosos, llamados por Pablo como las señales de apóstol. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12, no tienen el texto allí, vayan a buscarlo conmigo, por favor. 2 de Corintios, porque es la carta que sigue, capítulo 12, versículos 11 y 12. Noten lo que dice, capítulo 12, versículo 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y escuchen esto, versículo 12. Con todo, aunque no soy nada, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Cuáles son las señales de apóstol? Bueno, lo sigue diciendo, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esas son las señales de apóstol, que confirmaban que ellos tenían un ministerio único e irrepetible, ¿sí? A los apóstoles les fue concedido hacer prodigios y milagros que confirmaban su ministerio y su autoridad para definir justamente para qué Dios les concedió hacer prodigios y milagros. A través de eso confirmar que lo que ellos enseñaban era la verdad revelada de Dios, aparte de la del Antiguo Testamento. Esta nueva verdad revelada que Cristo les había dado a ellos, era confirmada por señales y por milagros, diciendo, esta es la palabra de Dios. Bueno, esto también lo dice el escritor de los Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, este texto sí lo tienen aquí en el proyector. Dice así, Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, eso es el Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto es el Nuevo Testamento, la cual, esa salvación tan grande, y escuchen esto, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son esos que oyeron al Señor? Los apóstoles, ¿sí? Y note que el escritor de Hebreos dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Está hablando en tercera persona. No se está incluyendo ahí entre los que oyeron. Eso significa que esta carta no la escribió Pablo, porque si no se incluiría entre ese grupo de apóstoles. Y dice así, fue confirmada por los que oyeron, ¿sí? Testificando Dios juntamente con ellos, con los que oyeron, ¿sí? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, confirmando
las señales de apóstol, que fueron dadas sencillamente para que la gente supiese esta revelación que ellos están trayendo. Esta es la palabra de Dios inspirada por Dios, ¿sí? Para eso sirvió los dones apostólicos, ¿sí? Así que los apóstoles anunciaron el mismo evangelio que Cristo predicó y que Dios confirmó por medio de prodigios y diversos milagros, y este fue justamente el propósito de esos milagros. Este escritor, ¿sí? No era de los 12, el escritor de los Hebreos. Santiago, la carta a Santiago, escrita por el hermano del Señor, no era de los 12. Judas, la carta de Judas, que es el hermanastro del Señor también, no era de los 12. Marcos, que escribió el Evangelio, no era de los 12. Y Lucas tampoco era de los 12, ¿verdad? Pero aunque son todos inspirados esos libros, ninguno de ellos, si usted lee cada uno de estos libros que he mostrado, ninguno se atribuía a autoridad apostólica. Ninguno de esos escritores se atribuyó a sí mismo a autoridad apostólica, sino que cuando escribían se remitían a la autoridad apostólica de los 12 y de Pablo. Incluso Pedro afirma la autoridad apostólica de Pablo, ¿sí? Y es interesante que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, se habla de la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa que la esposa del Cordero, y dice que la Nueva Jerusalén tiene unos muros con 12 cimientos, y los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles. Para hacernos notar qué cosa, que ese ministerio que fue dado a 12 hombres más Pablo, fue un ministerio único y irrepetible. Porque si el apostolado seguía, entonces los muros de la ciudad tendrían que tener muchos más cimientos, teniendo los nombres de todos los demás que hoy en día se llaman apóstoles. Son falsos maestros, son falsos predicadores, hermanos. No existe el ministerio de apostolado. Así que, cuando Pablo firma esta carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, él está afirmando su autoridad apostólica, ¿sí? Y en aquellos tiempos, cuando Pablo escribió esta carta, en aquellos tiempos, hermanos, era muy común dudar de que Pablo era un apóstol de Cristo. Nosotros no dudamos, nosotros estamos acostumbrados a ver las cartas de Pablo, pero en aquel tiempo era muy común dudar que Pablo fuese realmente un apóstol, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había sido parte de los 12. Era muy común dudar, y por eso Pablo cada tanto tenía que estar afirmando que él realmente era apóstol del Señor Jesucristo y que contaba con esa autoridad para poder decir, esto que estoy anunciando, este evangelio que estoy anunciando, es el evangelio de Dios y no una mentira. Él cargaba con el peso de tener que afirmar su ministerio en cada lugar. Así que al presentarse como apóstol, no estaba haciendo Pablo un alarde como de un título, como de poniéndose chapa para decir, miren, habla el apóstol, sino Pablo estaba asumiendo responsablemente su rol en nombre de Cristo y sometiéndose de esa manera a la voluntad de Dios. Por ese apóstol, en nombre de Cristo, por la voluntad de Dios, me someto, asumiendo este rol a la voluntad de Dios, ¿verdad? Interesante que la carta es firmada por un tal Sóstenes. ¿Han visto eso? Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes, ¿sí? No habla mucho la Biblia de este hermano, de Sóstenes, ¿sí? Solo aparece una vez en Hechos capítulo 18, cuando Pablo está fundando la iglesia en Corinto, ¿sí? Ahí aparece Sóstenes. Pero en ese momento él no era creyente cuando Pablo llegó a Corinto, ¿sí? Llegó a ser principal de la sinagoga donde Pablo estaba predicando, y era uno de los que en realidad buscó ocasión para acusar a Pablo para que Pablo sea encarcelado, este Sóstenes, ¿sí? Pero no sabemos cuándo, porque la Biblia no lo relata. Sóstenes fue salvado por la gracia de Dios. Y aparece otra vez, y por única vez aparece acá en la carta a los Corintios, ¿junto a quién? Junto a Pablo, aquel a quien él estaba buscándole causa para meterlo en la cárcel. Fíjense, qué cambio. De ser uno de los acusadores de Pablo, por la gracia de Dios, ahora está junto a Pablo, apoyándolo y trabajando con él. Bueno, solamente una nota sobre eso maravilloso de Sóstenes, tan poquito, pero nosotros vemos, la gracia hace que amemos, la gracia hace que amemos y nos rindamos ante aquello que odiábamos. ¿O no pasa eso todos los que hemos venido a Cristo? Yo no quería saber nada con la iglesia. Para mí en la iglesia eran todos locos. Yo no quería saber nada. Y después la gracia obró y nos desvivimos por Cristo y por su palabra, ¿verdad? ¿Qué hace eso? ¿Nuestro buen corazón? No. Lo hace la gracia de Dios, la gracia de Dios.
Bueno, en segundo lugar, lo que la carta menciona, aparte del escritor, la carta menciona a los destinatarios. ¿A quién le escribe? ¿A quién le escribe el apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Quiénes son los destinatarios? Cuando dice en versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, en lugar de Pablo poner aquí a los creyentes en la iglesia de Corinto, punto, vamos para el tema principal. No, él dice algunas cosas de ellos a propósito. Y es esta y la segunda carta a los Corintios donde Pablo hace esta nota especial sobre sus destinatarios. En otras cartas es más simple, es más corto, pero acá hace una nota especial diciendo algo particular acerca de los corintios, ¿sí? De la iglesia en Corinto. En primer lugar, dice que ellos son la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí? La iglesia, queridos hermanos, con esa expresión entendemos que no es de ningún hombre. La iglesia no es de ningún nombre. Solemos decir, la iglesia del pastor Gustavo voy yo. No es mía la iglesia, por las dudas. La iglesia del pastor Julio, ¿no? No es la iglesia del pastor Julio, la de Temperley. Es la iglesia de Dios. Tampoco pertenece la iglesia a un grupo selecto de la congregación. La iglesia, queridos hermanos, está dirigida por creyentes a quienes se les otorga el ministerio de liderar, eso sí, pero no son los dueños. Los que administran y dirigen una iglesia simplemente tienen una responsabilidad, pero no somos los dueños de la iglesia, ¿sí? Uno solo es el dueño de la iglesia y ese es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia existe realmente por una determinación de Dios. ¿Por qué existe la iglesia? Y nada ha podido hacer que la iglesia desaparezca de la historia después de Cristo para aquí. ¿Han notado? Muchos han perseguido a la iglesia sigue en pie, reinos pasan, imperios han caído, pero la iglesia sigue. Bueno, porque la iglesia tiene un trasfondo histórico. Fue pensada por Dios antes que el mundo fuese traído a la existencia, ¿sí? Es una determinación de Dios que la iglesia exista. La iglesia no existe por casualidad como un plan B, porque Israel rechazó a Dios y Dios dijo, bueno, tenemos que tener un plan B y que venga la iglesia. No, la iglesia ya estaba pensada. Efesios capítulo 1 es eso, estaba pensada desde antes de los tiempos, antes que el mundo fuese traído a la existencia. Existe la iglesia debido al sacrificio de su Hijo. Solo Él, Dios, definió su propósito y la función de la iglesia. Y la iglesia está siendo edificada por su intervención soberana. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no la edifica Gustavo Paz. La iglesia la está edificando Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Me toca ser un colaborador, como a todos ustedes aquí, los miembros de la iglesia de Lavallol, somos colaboradores, pero el que está edificando la iglesia es Cristo. Por eso Él es el dueño. Pienso, queridos hermanos, personalmente, a raíz de esta verdad, que los corintios, la iglesia, por lo que vamos a ver después en todo el estudio, los corintios necesitaban recordar esta verdad de que la iglesia es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos actuaban como si la iglesia perteneciera a un hombre, creando facciones y diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y otros, yo soy de Cristo. Ellos pensaban que la iglesia le pertenecía a hombres. Por eso Pablo les dice en capítulo 3, versículo 4 al 7, diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto, según lo que cada uno le concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Para hacer notar que los hombres somos nada. El que realmente es el personaje principal, trascendente en la iglesia es Dios. Nada podría pasar en una iglesia si Dios no está interviniendo. Yo podría tener mucha elocuencia, que no la tengo, podría tener mucho carisma, que ni me asomo por carisma, podría tener pinta y no la tengo, podría tener todo eso, podría tener buena voz y no la tengo, pero mi esposa me hace. Pero nada de eso, queridos hermanos, nada de eso puede lograr un cambio real en la vida de las personas. Porque el cambio real se produce desde adentro. Y ninguna persona puede entrar al corazón de otra para cambiar esa alma. Solo Dios lo puede hacer. Por eso el personaje principal en cada reunión es Dios. Es Dios, ¿sí?
Los corintios habían puesto en el centro de su devoción a los líderes de la iglesia, eso vamos a empezar a ver la semana que viene. Pero Pablo les recuerda que la iglesia no se trata de hombres, la iglesia no se trata de hombres, la iglesia se trata de Dios. Me alegra a veces pasar por iglesias que conozco hace muchísimos años y ver ese grupo fiel que permanece, muy a pesar de todas las cosas que suelen pasar a veces en las iglesias, ¿verdad? Pastores que vienen, que van, algunos que terminan saliendo mal de una iglesia, pero personas que dicen, no venía por el pastor acá, yo acá venía por Dios. No, y ojalá nunca pase que lleguen a decir, no, si no llega a estar el pastor Gustavo, no voy más a la iglesia. No, usted viene por Dios acá. Usted debe venir por Dios acá, por Cristo, ¿verdad? Es cierto que nosotros nos encariñamos con los líderes, ¿verdad? Es así, tenemos un cierto cariño, está muy bien, pero de ahí a ponerlo en el lugar de Dios es otra cosa, es algo muy diferente. Y eso hicieron los corintios, por eso Pablo, entiendo que él dijo esto, que la iglesia es de Dios, haciendo un énfasis en el problema que había en esa iglesia. Respeto y sujeción a los líderes debe haber, pero la devoción en la iglesia es a Dios y no a los líderes. Si nuestra motivación es la devoción a los líderes, pronto nos sentiremos defraudados cuando observemos que son seres humanos falibles. Así que cuidado con poner a los pastores en lo más alto como si fuesen dioses, porque cuando los conocemos en persona nos damos cuenta que están muy lejos de eso y que no son más que como nosotros, seres humanos comunes, ¿verdad? Además, queridos hermanos, esta declaración que la iglesia de Dios que la iglesia es de Dios, habla Pablo, el apóstol Pablo diciendo que la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿ha notado eso? La iglesia de Dios que está en Corinto, es una expresión muy, muy importante eso para hacer notar y nos permite decir que cada iglesia local es la iglesia de Dios. Cada iglesia local donde se predica fielmente la Escritura, obviamente, donde se predica el Evangelio verdadero, es la iglesia de Dios. La iglesia local de Lavallol no es una partecita de la iglesia de Dios, no, es la iglesia de Dios en su totalidad. O sea, mejor dicho así, ojo, es la representación visible de la totalidad de la iglesia de Dios universal, ¿sí? En el cielo. Porque esa es la expresión, la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Y esa expresión le da a la iglesia local una importancia superlativa. Esto no es un club de amigos, hermanos, ¿eh? No. Esto no es una sociedad de fomento, esto, no. No es una sociedad de beneficencia para pobres, no. Esto es la iglesia de Dios y es algo muy diferente a todo eso, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta eso que el apóstol enfatiza acá con la iglesia. Y esto va a ser un énfasis importante porque la iglesia era un desastre, como ya vimos la semana pasada en el resumen, ¿verdad? Así que la iglesia, queridos hermanos, como ya hemos visto, son personas que le pertenecen a Dios, porque es la iglesia de Dios. La iglesia son personas que le pertenecen a Dios. Y los pastores necesitamos recordar siempre eso. No son nuestras las personas son de Dios. Nosotros administramos simplemente esas personas para el bienestar en su relación con Dios. Bueno, cuando habla de los destinatarios, además de decir que es la iglesia de Dios, a los destinatarios Pablo los reconoce como los santificados en Cristo. ¿Ha notado eso? La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es una expresión muy importante. Santificar algo, ¿sí?, es apartar algo para que sea de uso exclusivo. Eso significa la palabra santo o santificar en el idioma original. Es apartar algo para que sea de uso exclusivo, ¿sí? Para que se use para algo y para ninguna otra cosa más que para eso, para lo cual se apartó. Eso es santificar. Así que santo no es ser perfecto. Santo es ser exclusivo. Es para eso y para ninguna otra cosa más. Es como cuando hay expertos, ¿no?, en alguna área del trabajo. Qué sé yo, vamos a decir esto, esta pinza, ¿no?, que es especial para cierto. Y el que es experto dice, esta pinza es para esto. No me la agarres para abrir la lata de tomate, no. Esta pinza es para eso y no me la tocan para nada más. Esa es la idea de santificar, es dedicar algo para un uso exclusivo. Esa es la idea de santificar. Y Pablo habla de los corintios como los santificados, los exclusivos de Dios, ¿verdad? Y esta idea de santificar, ¿sí?, esta idea está figurada en el Antiguo Testamento, los que conocen la Biblia, con los utensilios del templo, ¿sí? Cucharas, tazas, platos, mesas, todo lo que se usaba en el templo era santificado.
una simple cuchara de plata o una simple cuchara bañada en oro que se usaba en el templo, o un plato donde se ponían los panes, o la mesa donde se ponían los panes de propiciación, o el candelabro, que era para alumbrar sencillamente bañado en oro, todo eso se había transformado en algo santificado, algo exclusivo. Se usaba solamente para adorar a Dios y para ninguna otra cosa, ¿sí? Así que todo aquello que vemos en el Antiguo Testamento de lo que servía para adorar a Dios en el templo era sombra de lo que vendría, de los redimidos por la sangre de Cristo que serían constituidos como santificados. Así que cuando Pablo habla de santificados a los creyentes, ¿sí? Ahí en Corinto, está hablando de esa posición que todos los creyentes adquirimos en el momento de ser salvados. Somos apartados para uso exclusivo de Dios. Uno dice, ¿qué es el salvo? Bueno, ser salvo es hacer una oración, repetir una oración de Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como Salvador, te hablo en mi corazón para que entres a reinar y listo, salvado. No, perdón. Eso se enseñó mucho tiempo equivocadamente, no está en la Biblia además eso. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser salvado? Es ser apartado para ser de uso exclusivo de Dios y para nada más. Ahora soy de Dios y solo para que Él me use. Soy apartado de todo lo demás. Por eso lo llama los santificados allí. Apartados para el uso exclusivo de Dios. Y note que Pablo habló de la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados. Habló de esa iglesia, de la totalidad de los creyentes. No dijo, le escribo a algunos que son más espirituales en Corinto, a eso les digo que son santificados para uso. Y además, cuando lleguemos al capítulo 3, si ustedes son niños en Cristo, se comportan como carnales. Bueno, pero esos son santificados, exclusivos para el uso de Dios. Así como en el Antiguo Testamento todo era consagrado mediante un sacrificio, los creyentes somos consagrados mediante la ofrenda de Cristo, queridos hermanos. Esto coloca al creyente en una posición de privilegio sin igual, volviéndose algo sumamente especial para Dios. ¿Qué nos hace especiales a los creyentes? ¿Nosotros mismos? No. Que la sangre de Cristo nos santificó para que seamos de uso exclusivo para Dios. La gente suele pensar, bueno, el pastor está consagrado a la obra de Dios. Él sí que tiene que cuidarse de ser santo, ¿no? Él está apartado. Pero acá no dice a los líderes, dice a todos los creyentes son santificados. Todos deberían pensar lo que piensan del pastor o del misionero, deberían pensar de sí mismos ustedes, hermanos. Ustedes también han sido llamados a ser santos, como vamos a mirar en un momento. Dice, impone una responsabilidad, porque dice, no solo son santificados, sino que son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Nuestra posición delante de Dios, lograda por Cristo, es que somos santificados. Ya somos apartados, pero nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? Porque fuimos llamados a ser santos. Hay una posición y de ahora en más eso debe afectar mi forma de vivir. ¿Cuándo fuimos llamados a ser santos? ¿Ha notado? ¿Llamados a ser santos? ¿Cuándo fuimos llamados a ser santos? Y uno a veces piensa, bueno, en un momento Cristo me llamó para que yo ore y sea salvo. Y en algún momento después me llamó para ser santificado, para ser santo. Bueno, si fuimos santificados en el preciso momento en que fuimos salvados, el llamado a ser salvados está implícito allí el llamado a ser santos, en el mismo llamado de la salvación, ¿sí? El llamado a ser santos está implícito en el llamado a la salvación. En el mismo momento que somos llamados a ser salvos por la fe, en arrepentimiento, en ese mismo momento somos llamados a ser santos, ¿sí? El mensaje del Evangelio, queridos hermanos, y voy a decir esto hasta el día que el Señor me lleve a su presencia, seguiré diciendo esto. El mensaje del Evangelio no es un boleto gratis al cielo sin responsabilidad. ¿Cuántas veces he escuchado el siglo pasado? Orá, que tú hagas la oración de salvación y ya está con eso. Y listo, sos salvo, tenés el boleto, no te preocupes por nada más. Mire, la Biblia no enseña eso. Obviamente que la salvación es por gracia, eso no lo negamos para nada. Pero de ninguna manera enseñamos que eso no conlleva una responsabilidad después de haber sido salvados, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en santidad debido a que somos santificados en Cristo. Dicho de otra manera, tenemos la responsabilidad de vivir como personas que son de uso exclusivo para Dios. O sea, ¿cómo se vive como santo? Que soy de uso exclusivo para Dios. Así comienzo a vivir yo. Queridos hermanos, esta verdad no es para algunos creyentes, sino para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo allí. Y esta otra verdad, queridos hermanos, esta es otra verdad que los corintios debían recordar. ¿Qué? Que ellos debían vivir como santificados. ¿Por qué?
porque los corintios vivían de cualquier manera, menos como santificados. Y por eso Pablo hace un acento acá a los santificados, porque ellos vivían de cualquier manera. Vaya ahí conmigo a capítulo 6, versículo 15 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 6, versículo 15. Dice así de esta manera. No os unáis en yugo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Habla a los creyentes, ¿no? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y escuchen esto, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, huid de la fornicación. La fornicación es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes o incluso dentro del matrimonio, que se transforma en adulterio. Bueno, huid de la fornicación, ¿sí? Esa vida sexual sin ningún parámetro, sin ninguna regla. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y escuchen esto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hoy en día las personas se juntan y conviven y tienen relaciones porque dicen, ya está, el papel es un papel nada más. Bueno, cuando uno llega a Cristo dice, wow, no, estoy en pecado. Estoy fornicando. Y eso la Biblia lo condena. Claro, yo decir esto en pleno siglo XXI, los que me escuchan en el mundo dicen, este es un dinosaurio. Oye, el sexo es libre, lo podés manejar como vos quieras, es como la comida, comemos acá, comemos allá. Hasta ese punto ha llegado el ser humano, ¿no? A ver la relación sexual de una manera animal. Porque son los animales los que hacen eso. En cualquier lugar que uno ve un animal no tiene ningún problema, porque no tienen moral los animales. Y tienen relaciones sexuales en cualquier lugar, sin ningún miramiento. Eso es animal. El ser humano ha llegado a ser como un animal, a tener relaciones sexuales como si fuese que está comiendo un plato de puré. Es animal eso. Es bajar. En vez de evolucionar, es involucionar. Lo peor que sucedía en Corinto es que esto pasaba entre creyentes, que eran de uso exclusivo del Señor. Eso es lo peor que pasaba aquí. Que le añadían a ese pecado algo que era terrible, que eran siendo de uso exclusivo del Señor, su cuerpo lo utilizaban para cualquier cosa. Dice Pablo, ahora tu cuerpo, no solo tu espíritu, sino tu cuerpo es un templo donde Dios habita, donde el Espíritu de Dios habita. ¿Cómo deberíamos tener nuestro cuerpo? ¿Cómo deberíamos cuidarlo? En el sentido de qué se ve, qué se escucha, qué se hace, con quiénes está, sabiendo que es templo del Espíritu de Dios. Los corintios no les importaba qué hacían con su cuerpo, hasta el punto que llegaban a fornicación, como vamos a ver en el estudio de esta carta. Dice, no importa lo que hagamos con tu cuerpo, no importa lo que está en el corazón. Yo en el corazón amo a Dios, después lo que hago con mi cuerpo no importa. Pero no es así. No es así. Esta carta nos confronta a nosotros con uno de los problemas más serios que tenemos en nuestra sociedad, que es la idolatría por la sexualidad. Y un problema muy serio de los jóvenes, que la tentación a caer en los pecados sexuales son muy serios, especialmente jovencitos si tú te proclamas ser creyente. Tú no eres dueño de hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. ¿Has escuchado el movimiento de hoy en día? Mi cuerpo, mi decisión. En Cristo no. Porque cuando fui comprado en cuerpo y alma por el Señor. Mi cuerpo no es mío. ¿Ha visto en el Antiguo Testamento cuando se compraba un esclavo? ¿Qué es lo que hacían cuando se compraba un esclavo en el Antiguo Testamento? Se lo llevaba a un poste que había en la ciudad, apoyaban la oreja sobre el poste de donde estaba y ¡pum! Con una lesna se lo horadaban. ¿Qué significaba ese agujero en la oreja? Que hoy muchos se hacen agujeros por cualquier lado, pero ¿qué significaba? En el Antiguo Testamento era la señal de que era siervo para siempre. Yo soy siervo para siempre, no soy dueño más mío. Yo soy siervo para siempre ahora. Era voluntario lo que hacía. Alguien se encontraba con un amo bueno, a los 6 años quedaba libre, el siervo podía decir, no quiero ser libre, amo, yo quiero ser tu siervo para siempre. Haceme el agujero en la oreja. ¿Por qué en la oreja? Porque es símbolo de oír. El siervo oye y está a disposición de lo que su amo pide. Mi oído está abierto para ti siempre, amo. Yo de por vida estoy a lo que tú me mandes. Soy siervo para siempre. Ya no soy más dueño mío.
En el Nuevo Testamento todos somos ese siervo comprado por precio para siempre, a lo que el Señor mande. Y ya no soy dueño no solo de mi espíritu, ya no soy dueño de mi cuerpo es para lo que el Señor pida. ¿Sí? Por eso Pablo habla a los Corintios sobre este tema de a los santificados, llamados a ser santos, de uso exclusivo del Señor, porque ellos no se cuidaban ese templo, no cuidaban el templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Dice, porque habéis sido comprados por precio, versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ten cuidado, querido creyente, vamos a hacer un acento sobre eso. Cuando te invitan a alguna fiesta, o decir, no, voy porque es mi familia, voy porque es mi amigo. ¿A qué estás sometiendo tu cuerpo en ese momento? A escuchar qué música. La mayoría de la música hoy que se pone en un 15, en un casamiento, ¿no? No hace falta que yo le diga qué letra tiene todo eso, cuán impúdica es y de qué se habla en todas esas letras, como para someter al templo del Espíritu de Dios a estar durante ¿cuántas horas? No tengo idea cuánto dura una fiesta. No, hace rato que no voy a ninguna. Pero horas, ¿te parece bien? ¿Te parece bien que sometas al templo del Espíritu de Dios a estar sometido a toda esa... Cuando puedes decidirlo, no estar allí. Esta verdad nos da un panorama diferente de qué es nuestro cuerpo. No solo en espíritu. Hemos sido comprados en cuerpo y no nos pertenece nuestro cuerpo. Los corintios habían olvidado esto. No quiero predicar eso ahora porque me voy a quedar sin argumento cuando lo veamos al pasaje, ¿verdad? Los corintios se habían olvidado voluntariamente que sus cuerpos eran sagrados. Querido creyente, tu cuerpo es sagrado ahora. Porque tu cuerpo ha sido lavado por la sangre de Cristo. Ahora es sagrado. Sí, como contaba José, ha hecho desastre con su cuerpo antes, ¿verdad? Pero ahora ha sido santificado por la sangre de Cristo. Ahora mantenerlo puro para el Señor, ¿sí? Habían olvidado que tenían un dueño de sus vidas y de sus cuerpos. Ellos no eran libres de usarlo para hacer su propio parecer. Ahora ese cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Dios los santificó y los apartó y los consagró. Dios no solo compró el alma, sino también el cuerpo. Por eso Pablo habla de la resurrección del cuerpo en esta carta muy claramente, diciendo, no va a resucitar solo tu espíritu, va a resucitar tu cuerpo. Y para eso Dios ha hecho un plan también, ¿sí? Los corintios habían olvidado que debían glorificar a Dios mediante su cuerpo, queridos hermanos. Esta es una verdad que aplica a todos los creyentes. No somos dueños de nuestro cuerpo. Dios lo redimió para ser glorificado, para ser usado como el templo del Espíritu de Dios. Toda la vida de santidad práctica debe fundamentarse en esta verdad. Fuimos comprados por precio. No es un boleto gratis al cielo. Alguien pagó para que podamos entrar al cielo y no fuimos nosotros. ¿Quién pagó? Cristo con su vida. Cuando tú te sientas tentado, como somos tentados siempre, a hacer cosas que no debemos con nuestro cuerpo, recuerda esta verdad. Alguien pagó un alto precio para que tú dejes de hacer eso y tu cuerpo no sea más usado de esa manera. Siempre piensa que alguien pagó un alto precio para que tu cuerpo sea santificado. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu, deberíamos pensar seriamente qué permitimos escuchar, ver o hacer en lugar de estar adorando a Dios con nuestro cuerpo. Queridos hermanos, los destinatarios también son llamados allí. Aparte de ser la iglesia de Dios, los santificados en Cristo son los que invocan a Cristo como Señor, lo último que dice allí. Ven el texto, versículo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Interesante, ¿no? Son la iglesia de Dios, son los santificados y son los que invocan el nombre de Cristo como Señor de ellos y nuestro. Bueno, el texto no está hablando de la famosa oración para salvación, hermanos, no está hablando de eso. Está hablando de que ellos confesaban que ahora tenían un Señor. Esa palabra Señor que está allí con mayúscula es Kurios y en griego significa el ser supremo, el soberano, el que lo gobierna todo. Y estos creyentes ahora que fueron salvados confiesan una cosa. ¿Qué confesaban? Ya no soy dueño mío, ya no hago lo que quiero porque ahora tengo un Kurios, un soberano que gobierna mi vida y que Él me dice qué tengo que hacer. Eso es ser salvo por la fe.
Ser salvo por la fe no es hacer una oración. Ser salvo por la fe, como dice Romanos capítulo 9, es creer con el corazón que Cristo resucitó de los muertos y confesar que Él es, ¿qué cosa? Curios, el supremo. Y muchos han tomado ese versículo, ahí está la oración. No, lo que pasaba en ese tiempo en el Imperio Romano, que si tú decías que tenías otro Curios, otro señor aparte de César, te mataban. Tenías que ser creyente verdaderamente para atreverte a confesar en el Imperio Romano que vos tenías otro señor. Porque si no decías, César, no te da problema, yo digo que es César. Pero ellos tenían tanta sumisión a ese que los había salvado que estaba dispuesto a confesarlo como Señor, aunque me cueste la vida. Eres el dueño de mi vida, ya no la gobierna nadie más. Eso significa Romanos 9 y Pablo lo resalta aquí. Los salvados son la iglesia de Dios. Han sido llamados a ser santos y han sido llamados a confesar que no son dueños de su vida, sino que ahora su vida es del Señor. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque mi vida no es mía. Porque mi vida es de mi Señor. Mi tiempo no es mío, mi tiempo es de Dios. Quizá tú estás aquí como nuevo, como tenemos varias visitas, o quizá estás aquí hace un montón también. Y esta verdad no la habías escuchado. Quizá tú vienes de iglesias donde has escuchado, con una oración ya está, ya me compré el boleto al cielo. Y quizá hoy realmente entiendes que no se trata de eso de salvación, sino de tu vida rendida al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo. Hoy el llamado de Dios a ti es, deja de vivir para ti y deja que Cristo comience a dominar y gobernar tu vida. Ese es el llamado a la salvación. No es una confesión, es una vida entregada. Y no lo digo yo, no es una confesión. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué están confesando a cada rato Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No nos equivoquemos porque Cristo estaba confrontando con la salvación ahí a esas personas. Y el evangelio de Él no es nada diferente al nuestro y el nuestro no es nada diferente al de Él. Así que ojalá el Señor hoy te esté llamando al arrepentimiento de la fe. No a hacer una confesión, sino que tu corazón diga, basta de mí. Ya viví mucho para mí. Basta el tiempo de haber vivido para mí. Ahora quiero vivir para Cristo. Pero el Señor obre de esta manera. Amado Dios, pedimos tu gracia obrando en el corazón de cada uno aquí. Solo tú puedes hacer que estas palabras penetren hasta lo más profundo del corazón y solo tú puedes hacer entender mucho más de lo que hemos dicho en este momento. Seguramente aquí muchos han venido con otro propósito, con otro motivo, pero por tu misericordia se han encontrado con Cristo, se han encontrado con la salvación. Ojalá sea tu gracia obrando para que puedan decir sí al señorío de Cristo y dejar de vivir para sí mismos. Pedimos esto en el nombre de Jesús.